Presentan el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central. Nosotros en el set en Valparaíso, en Viña del Mar, ahí en Cerro Castillo. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, muy bien, muy buenos días, Iván. ¿De qué vamos a hablar, Andrea? Sobre las preocupaciones y los temores del casi expresidente Gabriel Boric Font al abandonar el gobierno. Paula Comandari también está en el Rat Pack de hoy. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar de cómo va a cumplir sus promesas José Antonio Kast a partir de hoy, cuando ya lo tengamos como presidente de la República. Vamos a hablar de todo eso. Angélica Bulnes también está en este Rat Pack especial de cambio de mando. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días, Iván. Mira, aunque estamos acá en Cerro Castillo a pasos del Palacio Presidencial, me voy a ir de vuelta a Valparaíso al Congreso para contarles cómo ha sido la negociación por las mesas de la Cámara y el Senado. El dilema ha sido depender de algunos díscolos o descolgados o llegar a un acuerdo de corte más institucional. Y al menos me amanecí hoy día muy temprano con un mensaje de un diputado de derecha que dice: será infartante lo de la Cámara. Ya, vamos en orden cronológico, porque eso se resuelve primero. A 8:45 están citadas las dos corporaciones, la Cámara y el Senado, y se supone que a esa hora tienen que llegar con el acuerdo hecho, porque si no, ya realmente va a ser, como dice la Coneja, de infarto. Angélica Bulnes, ¿cómo quedan las mesas directivas en el Congreso? Bueno, como nos ha venido actualizando la Paula Valenzuela en el Rat Pack los últimos días, las negociaciones por las mesas del Congreso empezaron a darse hace semanas tras la elección parlamentaria y, como se ha vuelto habitual, no se han resuelto hasta último minuto, y la verdad es que hasta que se cuenten los votos esta mañana a partir de las 9, nadie debería darse por ganador y ganadora, porque se sabe, los resultados no están hasta que están los votos. En el Senado, eso sí, la situación ya parece resuelta, y eso significa que en las próximas horas la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, asumirá como presidenta, eso es lo que se espera, y va a ser por eso la encargada de ponerle la banda a José Antonio Kast. Y acá, recordemos lo que se ha estado acordando es la composición de la mesa, presidente y vicepresidente, y la de las distintas comisiones de año a año, o sea, son por periodos de un año para el próximo periodo legislativo. Ayer en la tarde, tras un acuerdo entre la derecha, Chile Vamos, republicanos, libertarios, más el PS y el PPD, se llegó a este modelo. En el primer año, junto a Paulina Núñez en la presidencia, va a estar el senador Iván Moreira. Después el acuerdo dice que en el segundo año la presidencia estaría en manos del Partido Socialista con alguien del Comité Renovación Nacional, así que presumiblemente esto llevaría a que fuera Paulina Bodanovich la presidenta del Senado, aunque podría disputarle eso Alfonso Durresti. Hay que ver ahí cómo es la bancada la que tendría que decir. Yeah. Y en vicepresidenta quedaría Rojo Edwards en ese cargo. Año 3, presidencia para la UDI, Javier Macaya, con Karin Bianchi, independiente, Karin Bianchi hijo. Claro. Y el cuarto año estaría Luciano Cruzcoque, con alguien del PPD, presumiblemente Loreto Carvajal, o también podría ser Pedro Araya. Todo esto, si ustedes se fijan, no hay republicano de la testera en los 4 años. Ya, entonces, tal como quería la derecha, se quedan con 3 años con la presidencia y el socialismo democrático con 2 años de vicepresidente. Y también ahí está la organización de las comisiones. A la derecha quedó bastante contenta con este modelo, pero también no solo porque consiguieron el 3-1, sino que también por 2 cosas. Uno, porque el acuerdo no se sustenta en un par de díscolos, sino que es como un acuerdo de partidos. Y 2, porque quedaron fuera de este pacto el Partido Comunista y el Frente Amplio, lo que, además de la alegría que en sí misma les produce en el sector de la derecha no pactar con ellos, implica que dividieron a la futura oposición. Tú lo estabas comentando en la mañana también con la María Paz Ortiz. En el fondo logran una división que era parte de los objetivos que les interesaba de cara a el periodo que comienza hoy día mismo, en que pasa este sector a ser la oposición. Y de paso se quedó fuera de este pacto también la DC. Había bastante molestia en la DC, que no lograron un pacto, que la derecha no cedió, pero finalmente se terminan quedando fuera. Eso es lo del Senado, y eso ya estaría bastante resuelto. Eso está y mientras más firme, tanto, ¿no? Sí, Está más eso firme. sí, más firme. En la Cámara
las cosas están sumamente impredecibles. Ayer en la mañana parecía que había un acuerdo cerrado entre el oficialismo, que tiene 65 votos, el actual oficialismo, que había pactado con el Partido de la Gente y sus 14 diputados, lo que daba 79 votos, y dejaba a Pamela Giles como presidenta de la Cámara de Diputados el primer año. Y todas las comisiones de los distintos temas siendo encabezadas por progresistas, por autoridad del progresismo o del PDG por los próximos 4 años. La derecha, por su parte, que tiene 76 votos, apostaba a lograr el descuelgue de René Alinco y Jaime Mulet para llegar a los 78 votos, que es el quórum necesario. Pero, tal como contaba ayer la Paula Valenzuela, el diputado Alinco se negó a pactar con la derecha tras el polémico proyecto que permite conmutar penas de presos que se aprobó la semana pasada en el Senado. Eso cambió mucho las cosas. Y a Jaime Mulet, por otra parte, el actual oficialismo, o sea, la izquierda, le ofreció la presidencia de la poderosa Comisión de Constitución, lo que aparentemente lo habría llevado a sumarse al pacto. Entonces, ayer había un acuerdo de izquierda con más la DC con el PDG para poner a Pamela Giles en la testera este primer año. Y parecía listo, pero durante el día todo esto se empezó a enredar luego de que la derecha saliera a igualar la oferta que le hacía a la izquierda a la Democracia Cristiana y le ofreciera, por ejemplo, la presidencia de la Cámara de Diputados del segundo año. Y con eso, en la DC, donde hay un sector que tiene pocas ganas de darle la presidencia a Pamela Giles y de pactar con el PDG, dijo, vamos con la derecha. En especial, los diputados Felipe Camaño y Jorge Díaz. Y entonces la bancada de 8 diputados de la Democracia Cristiana se dividió en 2, 4 y 4. Y así se pasaron todo el día negociando. Finalmente, lo último que se supo es que ayer tarde en la noche, uno de los 4 que estaba por pactar con la derecha se descolgó y entonces la bancada quedó 5 a favor de pacto con el PDG y 3 a favor de seguir con la derecha y acordaron plegarse a la mayoría y votar con la izquierda. Pero no el diputado Camaño, que está furioso porque dice, no es que yo me estoy descolgando, a mí me mandataron a negociar con la derecha para tratar de mejorar la oferta y hacer un acuerdo más institucional y salieron a anunciar ayer temprano un acuerdo del que no estaba toda la bancada plegada. Entonces, no es que yo sea un traidor y me esté yendo con la derecha. Yo hice lo que me pidieron que hiciera. Y alguien salió, el diputado Barría salió a anunciar un acuerdo que todavía no estaba listo. Entonces, probablemente él no va a votar con el resto de su bancada. Y no sabemos si alguien más podría estar con él. ¿Y basta con uno más para cambiar las cosas? Claro, porque está muy ajustado esto. La derecha, por su parte, no ha terminado de transparentar quién va a ser su candidato a presidir la mesa. Se ha hablado mucho el diputado republicano Agustín Romero, pero también apareció la posibilidad de Jorge Alessandri, si es que eso, el diputado UDI, le daba más garantías a los potenciales descolgados, de que fuera un UDI y no un republicano. Porque muchos dicen no queremos firmar un cheque en blanco con el Partido Republicano como primer presidente de la Cámara. Entonces, ¿Coneja? sumando y restando, ¿sí? No hay ningún enfermo, licencia médica. Sí. Sí, Hay 2 diputadas ¿Dos? que están en duda. Sí, porque está la diputada Javiera Morales del Frente Amplio, que está con licencia, y la diputada Marisela Santibáñez en la misma situación. Se ha hablado de que iban a llegar, ahora me dicen que es probable que Marisela Santibáñez no llegue, y entonces ahí, ya si todos se alinearan, quedarían con 77 votos el pacto de izquierda, si es que se descuelga Camaño y no llega la diputada Marisela Santibáñez, porque tenían 79. O sea, ahí quedan sin mayoría. Claro, entonces por eso es que esto puede ser infartante, como me dicen. Sumando y restando, si todos llegaran al acuerdo y las 2 diputadas que están con licencia llegaran, el oficialismo actual, futura oposición en un par de horas, tendría 78 votos que necesita y Pamela Giles juraría en un par de horas como nueva presidenta. Pero no se sabe. Además, nadie más podría descolgarse. Claro. Me dicen, desde la izquierda, me dicen, este acuerdo no es estéticamente agradable para muchos, pero la derecha no fue capaz de ofrecer algo mejor y salió a pirquinear. En vez de realmente abrirse a una negociación más amplia, la derecha siempre quiso dejar fuera al Partido Comunista y al Frente Amplio, tal como finalmente está ocurriendo en el Senado, pero en la Cámara, el socialismo democrático, sobre todo el PS, no ha estado dispuesto a eso. Y desde la derecha me dicen que finalmente en la votación habrá sorpresa, hay votos dando vuelta, veremos quién los recoge.
8:45 está citado el Senado, está citada la Cámara también, y empieza el diputado Raúl Soto, va a ser el presidente honorario en la Cámara, porque es el último presidente en ejercicio que fue presidente de la Cámara y que sigue en el ejercicio de su cargo porque fue reelecto. Después de eso viene la ceremonia del Congreso Pleno, el cambio de mando y cómo va a ser el primer día del nuevo presidente José Antonio Kast. Paula Comandari. Bueno, después de meses de preparar, armar equipos y diseñar la transición, que fue bastante larga, porque claro, toma como 90 días, ahora Iván viene como lo más difícil, que es asumir hoy, empezar a trabajar y comenzar a cumplir, que es lo más complejo cuando se han generado tan altas expectativas. Y de hecho, ese es justamente el método, le diría que diseñaron como una especie de fórmula en el equipo del presidente durante estos meses para ir midiendo etapa por etapa, una especie de hoja de ruta con 4 tiempos que resume cómo quieren ordenar el inicio del gobierno. Y estas 4 etapas son preparar, asumir, trabajar y cumplir. Y dicen que preparar fue lo que hicieron durante estos 3 meses en la oficina del presidente electo, en la OPE. Los ministerios, la verdad es que rápidamente se pusieron a trabajar y definieron, claro, sus prioridades, que ya las vamos a ir conociendo en los próximos días. Si quieren más detalles, lo pueden oír en el página 13 del día martes, que ahí lo abordamos con harta profundidad. Entonces, bueno, hoy comienza la segunda etapa, que es el asumir, que es un día bien simbólico, por supuesto. El presidente Kast se va a reunir en una bilateral con el presidente de Argentina, Javier Milei, que costó poder materializarla, y luego la tradicional foto con su gabinete en Cerro Castillo. Aquí nosotros estamos alojando muy cerca de Cerro Castillo, así es que estamos midiendo el pulso, la temperatura, para rápidamente trasladarse al Congreso, aquí en Valparaíso, para el cambio de mando. Pero lo que quiero decir, Angélica, Coneja, Iván, la idea es instalar desde el primer día un mensaje sumamente claro, que es que este no es solo un cambio de autoridades, sino que un cambio de ritmo y de manera de hacer las cosas. Por eso he repetido durante estos últimos días que ellos sí quieren marcar un contraste con lo que fue el gobierno de Gabriel Boric, y eso además quieren que se sienta desde el primer minuto. Entonces hay una serie de acciones para que eso también vaya saliendo a la luz. Y por eso hoy mismo, cuando les hablo del tema de los ritmos, después del tradicional almuerzo con delegaciones extranjeras en Cerro Castillo, bueno, aquí se suponía que iba a materializarse la bilateral, iba a ser una bilateral bien corta, con el presidente brasileño Lula da Silva, que como ya sabemos a último minuto decidió no venir a Chile porque también había sido invitado su contendor en la próxima presidencial, el señor Flavio Bolsonaro, el mandatario entonces, porque además hay un tema de encuesta en Brasil, como Bolsonaro ha ido subiendo en las mediciones. Bueno, el mandatario regresará a Santiago para su primera actividad en terreno sin esa importante bilateral. Ahí se habla de un fracaso comunicacional, porque era muy importante que el presidente brasileño Lula da Silva estuviera aquí en Chile, a propósito también del tema de Michelle Bachelet en la ONU. Ahora, claro, lo que hemos visto en las últimas semanas y meses, esto como de una rutina bien agobiante, porque ellos quieren mostrar que están trabajando desde el primer minuto, o sea, desde que ganaron. Bueno, el presidente Kast se va a trasladar a Santiago, como decía más temprano, al Liceo Augusto Dalmar, en Ñuñoa, que es un establecimiento bien emblemático en el sentido de que ha tenido dentro de estos establecimientos emblemáticos un gran rendimiento académico. Entonces el gesto es bien simbólico. Y para todos los que están preocupados por el tema de educación, ¿se acuerdan que hubo mucho cuestionamiento de si le iban a poner prioridad o no? Lo que me dicen cercanos al presidente es que educación será una prioridad en su administración, en un ministerio liderado por María Paz Arzola, que ha formado equipos con vasta trayectoria en el sector de la educación. ¿Paula?
Me dice ¿Sí? me cuenta un apoderado del Augusto del Mar que ¿Ya? hay algo de tensión y que hay una cierta conversación, más bien con un tono más bien amenazante con los alumnos y con el centro de alumnos para que no vaya a haber algún desplante. Parece que incluso habían instalado algún cartel que ya fue retirado. Con Mira, vista a como la que no visita de hayan esta tarde. disturbios en el fondo. No Claro, sea disturbio, no claro. hay que dar Que no la sea patada. bienvenido, digamos. Una acción de Exacto. hambre. Claro. Que vaya a haber, claro, algún desplante, algún tipo de cosas. Pero bueno, Bueno, ahí está. Eso tipo igual, 4 de la tarde en el Augusto del Mar. Exactamente. Igual uno puede predecir que cierta tensión va a haber, ¿no? Sí, pues evidente. Ahora, también va a haber un discurso presidencial, por supuesto, cerca de las 20:30 en La Moneda, probablemente se atrase un poquitito, y me dicen que han trabajado harto duro para que sea una intervención más bien corta. Esperan que no dure más de una hora. Ahora, quienes han trabajado en el... Una hora, sí, no, una hora. No, o sea, en algún momento iba como en 89 minutos, y eso que era corto. Ok, a lo AMLO. Así que están trabajados a todo, claro. No, y se acuerdan el discurso que fue bien criticado cuando Kast gana la elección. Así es que le han metido varias manos para que además sea un poco más épico y que se transforme en una pieza que sea como para recordar. Es que Bueno, han siempre esos trabajado bien discursos duro son bien emblemáticos, o sea, siempre son bien recordados. Exacto. Sí, exactamente. Lo cual no ocurrió cuando José Antonio Kast gana la elección. ¿Se acuerdan que fue muy improvisado, muy largo y como poco carismático? Parece que han trabajado mucho en la performance, como que la puesta en escena de este discurso, que tiene dos ideas fuerzas, por lo menos. Me dicen que el contraste con el gobierno de Gabriel Boric, porque a eso le van a dar harto énfasis, y además poner énfasis en uno de los proyectos simbólicos que han prometido en esta nueva administración, que es la auditoría al Estado, que es una auditoría que en la lógica del nuevo gobierno no busca perseguir personas, bueno, no pueden perseguir personas, sino que levantar un diagnóstico completo del aparato público, contratos, licitaciones y, por supuesto, eventuales irregularidades, porque la sospecha está. El no cumplimiento de horas de trabajo o trabajo remoto cuando el personal tenía que marcar tarjeta, por ejemplo. Información, además, que se va a poner a disposición de la ciudadanía, porque esto sí a la ciudadanía le interesa saber, sobre todo cuando se tratan de recursos públicos. Ahora, el verdadero despliegue comienza el jueves, mañana, iniciando la tercera etapa de esta lógica que, como les digo, ellos prepararon casi como fórmula, como método. Por eso, la preparación, el asumir, y la tercera, el trabajar. Y este día se espera que se den una batería de anuncios que buscan marcar agenda desde el inicio. Y el primero de mañana jueves es bien potente porque me comentan que van a declarar en emergencia oncológica un anuncio que además va a realizar Kast en un CEFAM, no solo junto a su ministra de Salud, Maicho Malí, sino que también acompañado por otras ministras mujeres, que es la Desarrollo Social, María Jesús Gulf, por el drenaje social que hay que ejecutar para, en el fondo, desplegar todo el tema de las gestiones de las listas de espera y de la transparencia en los datos, y la de la mujer, Judith Marín, aunque genere ciertas suspicacias, lo que me dicen es que va en apoyo a temas de prevención. Y la señal apunta a una prioridad sanitaria clara, que es cáncer, listas de espera y acceso a tratamientos. Ahora, junto con este anuncio muy prioritario en salud, me dicen que se espera un mensaje con acciones concretas para acelerar los tiempos del sistema de evaluación ambiental, el famoso SEA, que ha sido criticado por el mundo privado como un cuello de botella para muchos proyectos de inversión, y como quieren, en el fondo, tener más recursos en un momento en que tenemos un déficit fiscal súper pronunciado, y de hecho advertido por el Consejo Fiscal Autónomo, es que se quieren buscar distintas fórmulas para disponer de recursos. Y junto con eso,
un anuncio en materia de reconstrucción que el nuevo gobierno quiere posicionar como una señal de gestión concreta frente a emergencias, pero al final, cuando hablamos, Iván Coneja, Andrea, de gobierno de emergencia, en el fondo lo que quieren transmitir es que van a tener como ese grado de urgencia en salud, en el tema económico y también en el tema de la reconstrucción. ¿Y cómo van a hacer eso? Se supone que el sábado va a haber un gran despliegue en términos de el tema de la vivienda, la reconstrucción. Iván Produje se va a trasladar a Viña del Mar, el presidente Kast a Concepción. Van a hacer como una especie de nombramiento como de especial comisionado al ministro Produje, liderando toda esa arremetida, porque además tiene un plan claro de sacar viviendas de urgencia, de votar viviendas que están a punto de caerse, pero con un plan súper rígido en el que tienen poco tiempo, porque el trabajar dentro de este modelo dura solo 90 días, pero el verdadero examen para este gobierno, el que todos van a estar mirando además, porque aquí hay un tema de expectativa muy, muy grande con la ciudadanía, será si logran llegar a la última palabra del método que ellos mismos diseñaron, que es el cumplir. Y eso, en rigor, tendrá que demostrarlo el presidente Kast el 1 de junio, en la primera cuenta pública del presidente Kast, porque además esas son las etapas y los tiempos que ellos mismos se han autoimpuesto. El primer día del presidente Kast y los siguientes, mientras hablábamos en este Rat Pack especial, las editoras de Mesa Central están en Cerro Castillo en esta transmisión, nosotros acá en Valparaíso, y el presidente Gabriel Boric en La Moneda habló, había preparado un micrófono de hecho por esta posibilidad, le deseó éxito al futuro gobierno y a Chile, llamó a los medios a incomodar al poder, dijo: a mí me incomodaron más de una vez, cumplían con su deber, tenemos que estar bajo escrutinio permanente, es el mandato que ustedes nos dan. Tenemos que rendirles cuentas a ustedes, no solo el 1 de junio, sino que todos los días. Somos empleados de ustedes, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo del expresidente de la República para construir un Chile mejor para todos y todas. Ha sido un honor servirles, palabras del presidente Boric en La Moneda. Andrea Vial, el futuro después de entregar la banda presidencial del presidente Gabriel Boric. Esta noche quiero compartir con ustedes éxitos, fracasos, penas y alegrías que hemos vivido en esta casa de todos, que es La Moneda. Con estas palabras, el expresidente Sebastián Piñera iniciaba su última cadena nacional hace 4 años, el 9 de marzo del 2022. Anoche, el presidente Gabriel Boric utilizó un estilo similar para despedirse, porque así como habló de los aciertos de su gobierno, simbolizando cada uno de ellos en chilenos y chilenas de distintas localidades del país que se vieron afectados positivamente por las leyes que impulsó, también mencionó algunos de sus errores, atribuyendo cada uno de ellos a su propia responsabilidad. Puedo afirmar que mi país es mejor que hace 4 años, dijo, reconociendo que eso es también en parte a quienes gobernaron antes. Habló de una aposta en ese sentido. Y enumeró los logros de su administración. La ley de cuidados, el copago cero, el royalty minero, la ley TEA, que según sus cercanos es una de las más apreciadas y queridas por el actual presidente, precisamente porque concierne a un grupo de personas que no estaban tan visibilizadas. Y eso a él le importa, que son como estas pequeñas leyes como un poquito más pequeñas, que afectan a grupos muy específicos. Después mencionó la reforma previsional, por cierto, la Estrategia Nacional del Litio, el pago de la deuda histórica de los profesores, otra de sus leyes queridas, el plan de búsqueda, por supuesto, recursos para carabineros, buses eléctricos, trenes para Chile, reinserción educativa, 40 horas, ley Papito Corazón, ley contra la violencia, la ley contra la violencia hacia la mujer, el alza salarial mínimo, la reducción de la pobreza. Pero Boric también se refirió a sus deudas, y en ellas las que más le duelen, el CAE y la imposibilidad del consenso político para sacar adelante Sala Cuna. Y de ahí entonces se fue a mencionar sus errores y eligió 2, porque digamos que no los nombró todos. 1, el mal manejo del caso Monsalve, y 2, la frustrada compra de la casa de Salvador Allende. Y asumió su responsabilidad en ambos desaciertos. Si bien
Boric, claro, no hubo indultos ni otros temas. Si bien Boric le expresó al futuro presidente que siempre podrá contar con él para los temas de Estado y que aseguraba a todos los chilenos que hoy tendremos un cambio de mando impecable, lo que se mueve en el ambiente frente amplista y entre los más cercanos al actual mandatario es de cierta preocupación y temor por la búsqueda activa de las calamidades, así lo describe un exfuncionario, del actual gobierno. Aquí voy a hacer un paréntesis porque otra de las cosas que le preocupó siempre, y tú hiciste referencia ahora, Iván, al presidente Boric, es su relación con los medios de comunicación. ¿Y en qué sentido? Él es bastante crítico a la forma como el gobierno manejó las comunicaciones y que en el fondo nunca fueron capaces de transmitir bien los logros que había tenido el gobierno y que en eso los medios de comunicación habían sido como una especie de caja de resonancia de lo que la oposición había instalado en el ambiente. Bueno, esa es su percepción, digamos, ¿ya? Ahora, este temor que existe hoy día en el gobierno en parte tiene que ver con la narrativa que pueda estar diseñando el actual gobierno de Kast, el que viene, para evaluar a la administración saliente. Y se refieren a las amenazas de auditorías y la pesquisa, no de los errores, pero sí de eventuales irregularidades o actos reñidos con la ley. Eso dicen nunca se había visto, primera vez que se hace, ni siquiera en el gobierno de Elwin había existido una amenaza de esta naturaleza. O sea, Elwin no se dedicó a pesquisar y a hurgar en el gobierno de Pinochet, sino que, bueno, aquella... Tampoco estaba en condiciones. Claro, no estaba en condiciones y además... Está bien fácil mirarlo desde acá. Bueno, claro, ese es como el ejemplo más extremo que me ponen, ¿ya? Entonces dicen... Igual lo han hecho municipalidades, por ejemplo. Tenemos... Eso se da más. Sí. Que se ha hecho en municipios, digamos. Sí. No, sí, mira, alguien lo ponía de esta manera y me parece como bien explicativo. Que hay que tener cuidado si a la moneda va a llegar el director del colegio, el rector del colegio o el inspector. Y son dos maneras de gobernar. Una buena manera de ponerlo. Es muy ponerlo. distinto, Sí. claro. Entonces, tenemos que estar atentos a la construcción de una pseudo-realidad, esto dice un cercano al presidente, sobre todo cuando la verdad y la mentira tienen el mismo valor. Bueno, ahí hay algo más profundo que también es muy interesante. Sí. Boric, oye, Andrea, pero se pone el parche en telarial el presidente cuando dice, sí, espérame, me voy con las manos comentar, limpias. sí, es que déjame comentar, eso es muy importante, que es su frase de ayer, me voy con las manos limpias y con la frente en alto. Pero Boric está atento a esto, aunque no tiene todavía una estrategia para contraatacar. O sea, la idea de una fundación, esto que se comentaba ayer, desde donde responder a la artillería del gobierno de emergencia, es solo eso, es una idea, una posible oficina hoy día, donde se instalan un par de profesionales que han trabajado con él estos años y que yo me imagino, porque nadie sabe mucho para qué es, porque en realidad no existe, tendrán la misión de ordenar documentos, contestar las miles de cartas, mail que habrán llegado. O sea, es obvio que el presidente no se puede ir para la casa y que tenga que estar contestando el teléfono. Su departamento de San Miguel, su departamento temporal. Como lo resume uno de sus colaboradores, existe preocupación ante la posibilidad de que Kast actúe como Milei. Pero no hay una acción preparada hoy día para enfrentarlo. Nada puede confirmar más esta preocupación del presidente Boric, como dice la Paula, que la frase que incluyó anoche en su cadena de despedida. Me voy con la frente en alto y la mano limpia. Una especie de anticipo de respuesta a la amenaza verbalizada por el nuevo gobierno. Pero que a mí me parece, perdona que voy a dar mi opinión, pero me parece un poco desafortunada esa frase, porque es como cuando uno le pregunta a una persona que va a contratar, oiga, ¿usted es honesta? Bueno, pero ¿cómo? Ese es el desde, por supuesto. A mí me parecería... No sé, a mí me parecería el colmo que me preguntaran eso. Entonces, también creo que no corresponde que el presidente tenga que decir me voy con las manos limpias. ¿Por qué tiene que anticipar eso? No sé si estamos de acuerdo. Pero, en todo caso, no todos quienes apoyan al presidente Kast
están de acuerdo con esta actitud. Yo creo que eso es importante también. En la moneda 2026, además de halcones, también van a habitar palomas. Entonces, siempre la sale. Claro, entonces halcones son los que invitaron a Flavio Bolsonaro. Halcones invitaron a Flavio Bolsonaro, halcones fueron los que le proporcionaron al presidente que obligara a Boric a retractarse de lo que había dicho respecto del cable submarino, pero las palomas ahí también funcionaron porque se echaron para atrás y finalmente ocurrió esa segunda reunión. Entonces, bueno, eso es lo que está por verse. Como todos dicen, llegado a la moneda las cosas son de manera diferente. Vamos a ver si esta actitud de sheriff que está proponiendo el presidente Kast es la actitud que va a imperar en el estilo de gobierno. Vamos a ver todo eso a partir de los próximos minutos. En 10 minutos empiezan las sesiones, están citadas las sesiones en la Cámara y el Congreso. Empieza a desarrollarse todo el ceremonial de este día que tiene su punto central al mediodía cuando comienza la reunión, la sesión del Congreso Pleno del cambio de mando. Paula Comandari, Angélica Bulnes y Andrea Vial van a estar reportándolo durante todo el día en la transmisión de Tele 13 Radio que hemos preparado para esta jornada. Coneja, Paula, Andrea, están allá en Cerro Castillo. Suerte en el trabajo de hoy, muy buenos días. Nos vamos inmediatamente al Palacio de Cerro Castillo para contar qué está pasando. Suerte para todo el equipo. Sí. Ahí estamos en Gran contacto. equipo, gran transmisión. Atentos a cualquier despacho. Que les vaya bien, buenos días. Buenos días. Un abrazo, muy buenos días. El Rat Pack de hoy.